Pasó un mes, yo estaba en ayuno y pasó un mes y por ahí está conectada mi mamá o mi hermana, que saben que lo que digo es verdad. Y recuerdo que una de mis sobrinas, la hija de mi hermana, Dayana, parece que estaba un poco mal, como con mucha temperatura, mucha fiebre. Y entonces cuando de repente mi hermana venía corriendo de su casa con Dayana alzada, y mi hermana venía gritando, diciéndole a mi mamá, se nos fue Dayana. Dayana había muerto. Y mi mamá me miró a mí y mi mamá me dijo, haga algo. Y yo en mi corazón me pregunté, ¿qué puedo hacer yo? Y lo único que hice fue agarrar a la niña, llevarme a la habitación mía, una niña súper pequeña. Me la llevé a la habitación mía y recuerdo que me arrodillé y le dije a Dios, no sé qué hacer. Recuerdo que mientras estaba allí preguntando, no sé qué hacer, escuché una voz que no puedo decir ahorita si era la voz de Dios, porque nunca logré entender, posiblemente era el Espíritu Santo, pero esa voz que me habló muy diferente a todas las voces que había escuchado yo y he escuchado hasta el día de hoy, me dijo, dile que se levante. Pero es que ese dile que se levante es tan difícil. Y yo cerré mis ojos y como pude extendí la mano, la agarré de la mano y le dije, Dayana, levántate en el nombre de Jesús. Fue tremendo porque el que casi se muere de un infarto fui yo. Cuando esa niña abrió los ojos y se me quedó mirando y me dijo, tío, dice el Señor que tú llegarás muy lejos y que Él te llenará de gloria, de poder, de autoridad y de grandeza. Eso me sacudió. Mi hermana estaba llorando afuera, mi cuñado venía llegando, mi mamá lloraba y yo salí con una niña viva. Y le dije a mi hermana, aquí está su hija. Y mi hermana dijo, ¿qué? Empezó a pegar gritos. Porque si a ti te explican algo, posiblemente no lo entiendes hasta que lo vives. Es que hablar del día de Pentecostés puede ser que sea fácil, pero puede ser que alguna gente no lo entienda. Solo se logra entender cuando tú lo vives. ¿Cómo explicar el hablar en lenguas? ¿Cómo explicar la glosolalia? No es posible explicarlo con palabras, hay que vivirlos. Ahora note que esto que apareció sobre ellos no eran lenguas espirituales. Lo que apareció sobre ellos en el día de Pentecostés eran lenguajes, porque dice que les escuchaban hablar en medos, en persas, en elamitas, dice en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Cirene, en Capadocia. Dice que los escuchaban hablar el lenguaje de judíos, de cretenses, de gente al otro lado del mar, de árabes. Los escuchaban hablar las maravillas del Dios viviente. Esto me parece impresionante. Cayó algo sobre ellos, cayó una ráfaga del cielo, cayó una gloria, un viento recio entró y se asentaron lenguas como de fuego repartidas sobre ellos y la gente decía, ¿qué es lo que tienen? Porque la gente no puede ignorar cuando tú has sido lleno por el poder de Dios. Hay cosas que usted no las podrá explicar hasta que empiece a manifestarlas. Y el que tiene oídos para oír, que oiga, porque esta parte yo la añadí hace unos pocos minutos al bosquejo que tengo aquí. Hay personas de ustedes que hay un Jordán frente a sus vidas y ese Jordán parece imposible de pasar. Y mientras estaba yo ahí orando un ratito ahora, empecé a recibir algo, y es que en esta nueva etapa que Dios lo va a llevar, hay un Jordán que Dios lo va a hacer pasar. Y Dios lo va a hacer pasar porque al otro lado hay algo que sencillamente tu padre y tu madre y tu familia nunca pudo cruzar. Hay bendiciones que le fueron negadas a tu familia. Hay bendiciones que le fueron negadas a tus abuelos. Hay bendiciones que le fueron negadas inclusive a tu propio marido. Pero Dios ha decidido que tú cruces el Jordán y que puedas encontrar algo. Hay muchos de ustedes que están frente a un mar de imposibilidad y una vez más el Señor te dice, ¿por qué clamas a mí? Solamente mete la mano, mete la vara, el mar se tendrá que abrir, lo que no pasaba tendrá que pasar, lo que no se había visto tendrá que ser visto.
Por eso hay cosas que nunca entendiste que las entenderás ahora. ¿Por qué? Porque esto es tuyo, y es tuyo, y es tuyo, porque vino del Eterno sobre ti y ha descendido sobre tu vida, y no le pertenece a otro, te pertenece a ti. Es algo majestuoso, es algo que se va a desbordar, es algo que va a hacer que lo que no ocurría en tu casa, lo que no ocurría con tus hijos, lo que no ocurría con tu familia, Dios mismo va a hacer que de tu cabeza empiece a brotar aceite, porque Dios te va a ungir con aceite hasta que la copa rebose, y Dios te va a vestir de grandeza, de poder, de gloria. Vas a experimentar mi misericordia, vas a experimentar un mover fresco, vas a experimentar cómo lo que no podía ocurrir en tu casa va a ocurrir, y tú dices: Dios mío, ¿qué es esto? Pero mis hermanos tienen más estudio que yo. Sí, no importa, el punto es que en este día Dios te conecta con algo impresionante de parte de Él. Que tiene oídos para oír, que oiga. Hay una gloria de Dios, una de las manifestaciones de las 4 glorias que mencioné, que se te va a manifestar en esta semana, que recién comenzó hoy, en esta semana. Esa gloria va a hacer que salgas del lugar de la estrechez. Esa gloria va a hacer que salgas del lugar de ignominia donde has vivido. Esa gloria va a hacer que toda la brujería que te han hecho caiga por tierra sin que tú digas una sola palabra. Esa gloria va a hacer que todas las enfermedades que han perseguido a tu familia, enfermedades de nivel hereditario, le llamarían los médicos, van a ser quebradas. Esa gloria va a hacer que ese contrato que tú esperas se firme en esta semana. Esa gloria va a hacer que ese juicio que tú tienes en la corte lo ganes en los próximos días. Esa gloria va a hacer que aún enemigos tuyos lleguen a tu casa a pedirte perdón, o te van a llamar para pedirte perdón. Esa gloria va a hacer que en esta semana te llame gente que te debe dinero, que ya tú tenías perdido ese dinero, y te lo van a pagar en el nombre de Jesús. Escuche, porque esto es fuego. Cuando el fuego cayó, el fuego bautizó. Cuando el fuego bautizó, entonces no era solamente un fuego, diríamos que ardía, era un fuego líquido, porque era un fuego como de agua. Entonces ese fuego se llenó la ciudad, se llenó todo en el nombre de Jesús. En esta semana se te va a acercar gente para que ores por ellos, pero será diferente, porque ni siquiera los tocarás, solamente abrirás tu boca. Y cuando abras tu boca, mirarás como la mano de Dios se meterá dentro de las familias y dentro de los hogares. En esta semana te van a llamar personas para que ores por gente que está en otros países. Y sorprendentemente, cuando empiezas a orar, la persona que está al otro lado va a saber que Dios te está mostrando lo que está ocurriendo, y cuando termines de orar, el que estaba tirado en una cama estará libre, el que estaba bajo el poder de alguna cosa será completamente restaurado, porque en esta semana, yo no estoy hablando para dentro de un año, estoy hablando de esta semana, estoy hablando que viene un movimiento del Espíritu Santo muy fuerte sobre tu casa, estoy hablando que en esta semana se ha cancelado algo que había, y Dios ha abierto un nuevo panorama. Es como si un portal se abriera. Los judíos dicen que hay hombres que tienen el poder de abrir portales en la tierra. Y esos hombres que tienen el poder de abrir portales en la tierra deben de ser amados y cuidados. Y estoy aquí delante del Espíritu Santo, delante del trono de mi Padre, delante de mi Dios. Estoy aquí en mi casa en este momento diciendo que hay un portal que se abrió sobre tu casa. Hay un portal que se abrió en toda Latinoamérica. Hay un portal que se abrió en las islas del Caribe. Hay un portal que se abrió en los Estados Unidos, hay un portal que se abrió en Europa, hay un portal que se abrió allá en Indonesia, en la India, hay un portal que se abrió para una semana impresionante en el nombre de Jesús. Kabashanda la vasaya. Levántate con la gloria del Padre, sé libre. Pastores, que mi antigua pareja me golpeaba, mi antigua pareja me traicionó, me cambió por lo que sea. Ok, pero ya no llores más, ya está bueno. ¿Vas a seguir llorando toda la vida por algo que no vale la pena? ¿Vas a seguir toda la vida sufriendo por alguien que no sufre por ti? Sacúdete,
¿Vas a vivir toda la vida con esa tez caída, con ese semblante opaco? No. Mañana sal a la calle o vas a trabajar donde vayas, arréglate bonito, arréglate bonita, pela los dientes, ponle la cara al sol, porque esta será una semana de gloria, una semana de Dios para tu vida y para la mía, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Juan salió con Pedro de aquel aposento alto. Para mucha gente algo había cambiado para siempre. Seguramente ellos no lo entendían todo, pero ellos sabían que aquel día en el aposento alto había sido el final del principio de algo. Lo repito, habían cosas que ellos no entendían, pero seguramente sí entendieron que aquel día en el aposento alto había sido el final del comienzo de algo. Por eso después usted encuentra a Pedro y a Juan. Usted encuentra a Pedro y a Juan que vienen saliendo del templo. Me parece ver a la gente diciendo, pero estos son los brutos pescadores. Estos son estos brutos ignorantes que no sabían hablar. ¿Y cómo están hablando en nuestros idiomas? Y los hablan de la mejor manera. Usted sabía que Dios te va a conectar con personas que tú mismo dirás, pastor, pero es que yo no tengo una educación diversificada, pastor, yo nunca estuve delante de, pero Dios va a poner sabiduría en tus labios y Dios va a conectar tu corazón con otras personas. La gente se te va a acercar y la gente notará que tus ojos brillan distinto. La gente notará que algo ocurrió contigo. Y la gente dirá, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay 3 veces en mi vida que yo sentí que todo se había terminado. La primera vez fue cuando mis gemelas, según una doctora aquí en Costa Rica, tenían horas de estar muertas. Esa fue la primera vez. Hablé con Dios y sentí que Dios no respondía. Lo único que hice fue decirle que lo amaba y que Él era lo mejor que a mí me había pasado en toda mi vida. Y yo recuerdo que la segunda vez fue cuando yo estuve en Guatemala, porque según los médicos se me había desprendido una parte del esófago. Y según el médico, él no me lo dijo, pero yo entiendo que según él yo tenía una enfermedad. Y yo empecé a experimentar la muerte, me caí en el altar, estaba en un estadio con miles de personas. Y recuerdo que caí y me levantaron de ahí. La gente pensaba que era que yo estaba lleno del Espíritu, no, yo me estaba muriendo. Y recuerdo que aquel día en aquel hotel, una mujer fue movida desde la capital de Guatemala, agarró un frasco de perfume así que valía como $6,000, gente multimillonaria. Ella tenía un frasco de perfume valorado como en $6,000 y me lo vació y me lo vació en la cabeza, y conforme el perfume iba bajando, yo sentí como Dios empezó a sanarme. Ese día yo sabía que iba a morir. Y la tercera vez que pensé que todo se había terminado fue cuando mi mejor amigo, mi consejero, mi inspiración, el tipo más noble que yo conocí en toda mi vida, todos los días hablábamos antes de dormir. Yo le ponía un mensaje. Era tan interesante escucharlo mandar un mensaje por WhatsApp, porque él no sabía hablar casi por WhatsApp. Entonces una hija de él era la que le llevaba el teléfono y entonces él me mandaba un mensaje. Nunca hice nada sin consultárselo a él, la persona que yo más admiré en mi vida. El año pasado, en el mes de marzo, el 3 de marzo, murió. A las 5 de la mañana yo supe que algo iba a pasar y a las 7:05 de la mañana había muerto. Un mes antes una profeta me había dicho, o una mujer que Dios usa en República Dominicana, me dijo que algo muy difícil venía. Cuando ese día escuché que mi papá había muerto, la que le llevaba el teléfono para que él hablara era mi hermana, o es mi hermana. Ese día sentí que todo terminaría. No porque sea idólatra, no porque no crea que Dios, claro que sé que Dios existe, claro que sé que Dios es fiel, claro que sé que Dios hace milagros, claro que sé que Dios es bueno,
pero es que era mi amigo, era mi mejor amigo. Y ese día yo sentí la mano de Dios sobre mi hombro. Y oí una palabra cuando estaba en el avión, porque tuve que viajar de Nicaragua a El Salvador y de El Salvador a Costa Rica. Y yo me senté en una esquina en el aeropuerto en El Salvador, esperando a que llamaran para entrar al otro avión. Y mientras estaba sentado allí, recuerdo que oí una voz que me dijo: yo sé que tu papá se fue, pero yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ayudarte, Rafael. Y yo seré ese papá. Y eso me conmovió. De hecho, que dos muchachas, una de ellas que trabaja allí, se acercó y me abrazó. Y yo me sentí así como extraño. Y otro muchacho se me acercó y me abrazó también. Y empezaron a orar por mí. Y entonces la muchacha salvadoreña, entiendo yo me quedé mirándola así y me dijo: usted es el profeta Rafael Ramírez, tranquilo, Dios nos ha dicho que oremos por usted porque algo difícil pasó. Yo lo único que pude decirle fue: mi papá murió. No sabía qué decir. Mi papá murió, era difícil, era tan difícil, pero entendí que hay un momento donde el fuego viene, donde la gloria llega, donde el poder llega, donde la manifestación llega, que todo empieza a caminar. Y la gente dice: ¿pero qué es esto? Me parece ver a Pedro y a Juan, que eran impulsivos, que eran duros, que eran groseros. Me parece verlos cuando salen del templo de la Hermosa, un cojo que lo conocían de toda la vida, pero ese día salieron, eran diferentes, porque la gloria te cambia, ese poder del Espíritu te cambia. Y salen y le dicen al cojo: no tenemos plata, no tenemos oro, por lo que tenemos te damos. Y lo agarraron y el tipo se levantó y empezó a caminar. Eso ocurrirá a tu casa. Eso ocurrirá a tu familia, eso ocurrirá a tus hijos, eso ocurrirá a tu gente en los días que vienen. Te vas a encontrar con gente que tú conocías antes. Seguramente Dios te bajará del carro, seguramente te detendrás, porque el mismo hombre que siempre pide en una esquina, tú le dirás: ¿sabes una cosa? Es que esta semana me ocurrió algo y esta semana será diferente, y seguramente lo tocarás, y el que esté enfermo con los pies llenos de llagas se va a sanar y nunca más pedirá en esa esquina. Y la gente dirá: ¿y el que pedía? No. Aquí pasó un Pedro y un Juan y le dijeron que no tenían ni plata ni oro, pero lo que tenían la daban, y el hombre empezó a caminar. Esta semana es gloriosa. Esta semana los que nunca se habían sentido amados, los que querían prenderle fuego a una ciudad, los que estaban felices cuando Jesús sacó a la gente con el látigo y los golpeó en el templo. Ahora por primera vez el reloj que corría así, ahora corría al revés, porque se dieron cuenta que era distinto el tiempo. Dios había inaugurado una hora de gloria para ellos. Dios había inaugurado un movimiento de su gracia, un movimiento de su poder y de su grandeza. Lo que nunca habían visto empezaron a verlo. La Biblia dice que Pedro se puso de pie en el día de Pentecostés. Me parece ver a Pedro. Todo mundo conocía a Pedro. La gente sabía cómo hablaba Pedro. La gente conocía la idiosincrasia. La gente conocía hasta los dichos de Pedro. Pero aquel día Pedro se pone de pie y dice: varones hermanos, esta gente no está llena de monstruos como algunos de ustedes piensan. Estos los que están es llenos del Espíritu Santo. Y citó el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Esto aparece en Hechos 2:17. Y Pedro dice: te lo he dicho por el profeta Joel, que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Carabashanda. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré de mi Espíritu, dice Dios, y profetizarán.
fuego y hervor de humo, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes que venga el día grande y manifiesto del Señor. Pedro estaba hablando de algo que ellos estaban viviendo en ese momento y estaba hablando de algo que ocurriría en este tiempo final. Pedro te estaba mirando a ti, Pedro me estaba mirando a mí. Pedro dijo, esto es lo dicho, profetizarán. Dios va a cambiar tu forma de hablar. Dios va a poner palabras sabias en tu boca y en la mía. Y en esta semana le profetizarás a los huesos secos de alguien y vivirá. En esta semana le hablarás a tu economía y cambiará. En esta semana le hablarás a tus hijos y algo milagroso ocurrirá que no había ocurrido nunca. En esta semana Dios te conecta con personas que jamás te había conectado. Si yo soy hombre de Dios, en esta semana pasa eso. No estoy hablando de la próxima semana, no estoy hablando dentro de 20 años, estoy hablando de esta semana. Esta semana hay una gloria pesada, hay una gloria hay una gloria impresionante. Iri kandara bakutere mandrobos kai shikiti maroha sute ke iti rimandaba rabasute ke talabako endi rimanduti tiando bositu kiama indu riminkato domonkatu tiambama namandibi indu rimandubi siti kintu rubokata la mansai.